Sean bienvenidos al podcast perdido. Y esta semana, ¿de qué vamos a hablar, mano? Yo creo que desde el programa de Trejo dijimos que ya íbamos a irnos a los capítulos más densos. Nos vamos a meter en lo más profundo de lo horrible que es pues este tipo de temas en este tipo de podcast. Pero esa parte es lo que más sabroso se nos da, ¿no? Así que, ¿con qué vamos a empezar? Esta semana para empezar vamos a hablar de True Crime. Ajá. No vamos a regresarnos un poquito al True Crime. Y este es algo que sonó muy fuerte no hace mucho. Ocurrió aquí en la Ciudad de México. Y esta semana te voy a hablar, como ya vieron en la miniatura, de Jorge Iniestra, el monstruo de Iztapalapa. El monstruo de Iztapalapa. Yo sí recuerdo haber seguido en los medios este capítulo de la ciudad, güey, horrible. Y me doy cuenta que, así como lo vimos en el monstruo de Catepec, en donde un psicópata encontraba un igual, aquí lo que me daba más miedo es que un psicópata tenía una familia igual, güey. Una vez más, el principal involucrado es, una vez más, el loco, el psicópata, el principal, está acompañado de personajes que le facilitan el trabajo, güey. No quiero hacer más spoilers de lo que viene en el capítulo, güey, pero cabrón, güey. Es nefasto todo lo que está pasando aquí, pero arráncate, no te quiero ahorita vamos a ir entrando un poquito a todo eso, porque digamos que este caso no es blanco ni negro, o sea, tiene sus escalas de grises, ¿no? Porque al final de cuentas hay cosas que... Ahorita vamos a ir llegando poco a poco, ¿no? Porque la neta este cabrón, ese mote del monstruo, le queda perfecto. A la perfección, güey, sí. De hecho, si existe una palabra que sea un sinónimo de esto mismo, pero que suene más agresivo, él lo es. Sí, efectivamente. ¿No? Okay. Bueno, mira, vamos a empezar más o menos cronológicamente. Tal vez dentro de la narración va a haber un par de saltitos, pero todo a final de cuentas va a tener sentido. Ok. ¿Vale? Vamos a empezar. Todo esto empieza... Vamos a empezar con el monstruo de Iztapalapa, Jorge Iniestra. Todo empieza en el 2004. Clara Tapia Herrera era una trabajadora doméstica que conoce a Jorge Antonio Iniestra en Iztapalapa. En ese entonces Jorge trabajaba como guardia de seguridad. Era un guardia de seguridad, pero siempre tenía como pinche aires de grandeza el cabrón, ¿no? Eran los dos jóvenes, me parece que Clara era un poquito más grande, pero vamos, andaban ahí por la edad, ¿no? En ese entonces Jorge invita a Clara a salir a tomar un café, ¿no? Lo que ella pues evidentemente acepta, y acepta principalmente porque cuando Jorge le invita le dice que la va a llevar a un Starbucks. Ajá. Entonces para ella un Starbucks, un lugar de ese tipo, se le hacía algo muy lujoso. Ok. Le parecía algo lujoso, para que veas más o menos desde el principio cuáles eran las carencias de esta mujer que pensaba que un Starbucks era otro pinche mundo. Y también para que nos demos cuenta la clase de psicópata que es este güey, ¿no? Este güey sabía a la perfección cómo manipular a personas con muy poca información o con personas de escasos recursos, ¿no? Sí, personas de escasos recursos. O sea, puta madre. Entonces ya cuando por fin acepta la invitación y van, comienzan a platicar. Jorge le empieza a platicar a Clara que él trabajaba como guardia de seguridad, pero era un trabajo como momentáneo, porque él realmente era un contador egresado de la UNAM, era lo que él le contaba a Clara. ¿Pero sí lo era o era un enganche nada más? Era un enganche nada más, ¿no? De entre las cosas que le platicó Jorge para engancharla, también le contó que él venía de una familia de muchísimo dinero, una familia muy acomodada y que que había viajado por un montón de países y que conocía todo México. Obviamente todo esto deslumbró a Clara. Clara viene de una familia de escasos recursos de Puebla, en la que ella tuvo 11 hermanos. Y desde joven ella empezó a sufrir abuso y más adelante empezó a sufrir agresiones por su pareja, abandono y todo eso. Ahorita llegamos a todo eso. Vamos a contar un poco más la historia de Clara, ¿no? La historia de Clara. Bueno, entonces ya ahí ellos empezaron a platicar, a platicar cosas personales, ¿no? Todo esto viene en declaraciones posteriores de Jorge y de Clara, ¿no? Clara le platica que ella había estudiado enfermería, o que ella estaba estudiando enfermería, pero que tuvo que concluir sus estudios cuando quedó embarazada. Quedó embarazada de un cabrón que la abandonó, ¿no? Entonces ella le contó que un par de años después Clara se volvió a enamorar y tuvo otros 2 hijos.
Okay. En esta ocasión, el cabrón con el que tuvo esos 2 hijos sí se quedó, pero nada más para estarla golpeando y maltratando a ella y a sus hijos. Ajá. ¿No? Ya había sufrido el abandono de su primer marido. Que es hasta donde ella dice, que es muy probable que también haya sufrido abuso. Pero vamos, primero ella dice que es abandono nada más. Claramente el abuso ha estado presente en la vida de Clara durante toda su vida, ¿no? Desde niña. Desde niña, ¿no? Porque, por ejemplo, ya en las declaraciones, como te comento, ella de los 9 a los 13 años, ella sufre abuso de uno de sus familiares. Okay. Y era un abuso constante. Entonces Clara intenta hacer algo, decir algo, pero en su entorno todo el mundo la ignora. Como es común, desgraciadamente. Un poquito más, por esos mismos años, 12, 13 años, empieza a sufrir abuso, pero ahora en la escuela. Ahora en la escuela por parte de uno de sus maestros. Y el maestro igual le decía que fuera y lo acusara a dirección, que hiciera lo que quisiera, que nadie le iba a creer. Y efectivamente nadie le creyó. Nadie le creyó. Entonces digamos que ella ya venía con todo esto, con toda esta situación, güey. Ya era algo muy recurrente en su vida. Ajá. Entonces, cuando llega Jorge y le empieza a lavar el cerebro primero con cosas banales, lujosas. Le endulza el oído, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Como te digo, la segunda pareja de Clara se quedó con ella, pero nada más la golpeaba y la maltrataba, ¿no? Este güey la humilló y la maltrató por años, hasta que un día esta pareja de Clara supuestamente se fue a Estados Unidos, pero ya jamás regresó. No regresó y no se supo. Las abandonó, ¿no? Así es. Ante este nuevo abandono, Clara tomó a sus chamacos y se vino a la Ciudad de México. Por cierto que son 3, ¿no? Así es, ya para este momento son 3. Ya cuando se viene aquí a la Ciudad de México, luego encuentra trabajo como conserje en la escuela Manuel Tello en Iztapalapa. O sea, desde que llegó de Puebla, su trabajo era la primaria, ¿no? Así es, llega como conserje a la primaria. En la misma plática, todo esto se lo está contando Clara a Jorge. Y Jorge, están platicando entre ellos dos, ¿no? Es una plática. Ajá. Clara le platica a Jorge que ella, uno de sus más grandes sueños era comprar una casa. Y que para esto todo lo que ganaba lo ahorraba lo más que pudiera para poder comprarse una, al grado que llegó a ahorrar cerca de 100,000 pesos. Clara llegó a ahorrar 100,000 pesos. Y incluso Iniestra en ese momento le dice a Clara de manera atenta y cordial que ella la puede ayudar a que denuncien a su ex marido por violencia doméstica. Jorge es el que la incita y le dice, vamos para que declares en contra de este cabrón. Nada más para que veas. Un psicopatazo, ¿no, güey? Nada más para que veas el tipo de persona que es, ¿no? Un bastardo. Al año siguiente, Jorge se va a vivir con Clara y sus hijos. Rebeca de 12 años, Gabriela de 15 y Ricardo de 13. Se van todos ellos juntos a vivir al cuarto que tenía ahí en la primaria, al cuarto del conserje. Ahí están viviendo todos y es cuando ya empieza Clara a darse cuenta de que su decisión fue equivocada, de que se equivocó al llevarse a este cabrón. Al confiar en al confiar en este cabrón. Al principio, pues este güey las trataba bien, les llevaba de comer, les cumplía sus caprichos, les compraba ropa, juguetes, las llevaba al cine, todo lo que quisieran. Entonces, ante esta situación, Clara piensa que es buena idea darle a Jorge todo el dinero para que lo maneje. Es que mira, algo de las cosas que recuerdo muy bien de este caso es que la gente, los vecinos de la zona, hablaban muy bien de este bastardo, güey, ¿no? Sí. Lo que yo recuerdo en los cientos de reportajes que se hicieron, porque fue un caso muy mediático, güey, es que el tipo hasta era carismático, güey. Era un tipo callado, era un tipo reservado, güey, pero era un tipo que era estimado por la comunidad, güey. Sí. Qué locazo, güey. Lo mismo pasó con el monstruo de Catepec y su esposa. Eran personas que incluso vendían... Sí, que vendían chacharillas y todo, pero pues, la banda cosa y la gente pensaba que eran un buen matrimonio a pesar de sus carencias. Igual aquí. Pensaban con este cabrón. Hay muchos paralelismos entre estos dos, ¿no, güey? Hay muchos paralelismos con los crímenes en México en general. Porque vienen, hay un extracto social que es el que, donde la mayoría de donde provienen este tipo de bestias, güey.
Híjole, es que, cabrón, el hecho de que a las autoridades les valga madre también. Ese es el principal paralelismo. De que la policía no está haciendo su trabajo, de que el gobierno simplemente cuando son elecciones es cuando le importa a la gente. Exacto. Y cuando no los dejan en completo abandono. Exactamente ese es el punto, güey, lo que te iba a decir, güey. El principal paralelismo es el actuar de las autoridades y el segundo, igual de grande, es el abandono en el que viven muchas comunidades en la ciudad más grande del mundo, güey, que es la Ciudad de México, güey. Está muy cabrón. Yo siempre he considerado que existe un paralelismo muy cabrón entre entre Iztapalapa y el Estado de México. Sí, y hay que recordar para aquellos que no lo saben, ¿no? Iztapalapa es una delegación de la Ciudad de México y el Estado de México es otro estado aparte de la Ciudad de México, es su propio estado, ¿no? Que está alrededor de la Ciudad de México. Entonces, el Estado de México siempre está descuidado, hay mucha violencia, mucho crimen, pero cuando hay elecciones es un botín político. Ajá. Es un botín político muy cabrón el Estado de México. Varios presidentes o varias gente presidencial ha salido de gobernar el Estado de México, del Grupo Atlacomulco y todo ese tipo de cosas. Sí. Bueno, y lo mismo pasa en Iztapalapa. En Iztapalapa es un lugar completamente abandonado, que cuando hay elecciones es un botín político muy fuerte. Desgraciadamente, los más grandes botines políticos de esta zona del país son los más empobrecidos, güey. Y de ahí surgen la mayoría de estas historias horribles como la que estás contándome y la que nos vamos a terminar de chutar el día de hoy, pero yo te interrumpí, pues sí. Bueno, entonces te digo, ya para ese momento es cuando Clara se empieza a dar cuenta de que cometió un error. Es cuando se da cuenta de que su pesadilla apenas está por comenzar. Después de que ese cabrón le endulzó el oído. Entonces, como te digo, empezó manejando el dinero, llevando a los niños al cine, dándoles juguetes, comidas, caprichos, todo lo que ellos quisieran. Ajá. Pero obviamente todo con el dinero de Clara. Porque él estaba con el dinero que había juntado para comprarse su casita. Así es. De repente el comportamiento de este cabrón cambió drásticamente y se comenzó a volver violento. Algo que no... Durante el tiempo que llevaba... No daba signos de ser una persona violenta. Incluso como te comenté, los vecinos decían que ese güey era otro pedo diferente a lo que estaban mostrando, ¿no, güey? Sí, se transformaba completamente en alguien violento que maltrataba e insultaba a los hijos. Ajá. Pero su furia la centraba siempre en Clara. ¿Por qué? Pues no sé, tendría algún problema este güey, no sé. Ahora ahí te va lo más cabrón, güey. El 25 de marzo del 2005, ya en la noche, Clara estaba acostada cuando de repente empezó a escuchar los gritos de una de sus hijas. Cuando ella se despierta, corre al cuarto donde está escuchando los gritos a ver qué está sucediendo. Cuando entra al cuarto, ve a Rebeca, a su hija menor, siendo abusada por Jorge. Mientras esta Gabriela está atónita viendo lo que está sucediendo. Ay, qué cabrón. El problema aquí es que Clara quedó paralizada ante la escena y no hizo nada, permitiendo que Jorge terminara con su atrocidad. Con su terrible acto. Mira, hasta este punto, yo creo que no hay que juzgar a esta persona, porque no hay cientos, güey. Desgraciadamente hay miles de testimonios de mujeres que sufren abuso o que son testigos de abuso, y esa es la manera en la que reacciona, güey. El miedo paraliza, güey. Y yo creo que a cualquier persona humana, el miedo te va a paralizar. O sea que hasta este punto, va. De alguna manera, ya después de este terrible acto, de alguna manera Jorge logra convencer a Clara de que todo esto era normal, de que era una situación común entre la gente pobre. Ajá. Que era algo que se presentaba comúnmente entre la gente de escasos recursos. Clara ya le había contado a Jorge que ella era la hija menor de 11 hermanos y que su mamá tuvo a su primer hijo a los 13 años. Okay. Entonces cuando Clara descubre a Jorge abusando de Rebeca, la niña de 12, de alguna manera Jorge la convenció de que eso era normal y ella lo conectó con lo que le pasó a su mamá, lo conectó con lo que le pasó con uno de sus familiares y con lo que le pasó con el maestro.
Y pues no sé, probablemente su psique ahí se rompió. Y se resignó a que eso tenía que pasar. De que eso era normal. Este cabrón utilizó la terrible y triste historia de la infancia de Clara para cometer sus abusos y convencerla de que esto era normal, güey. Ahora, para aquellos que se les suene esto un poco increíble, hay que tener en cuenta que Iniestra la llevó al Starbucks y ella se sorprendió en un Starbucks, güey. Entonces es gente que, que obviamente vive en precariedad, güey. Qué horror, güey. Qué horror que utilices lo que te confían en contra de la persona que te confió lo que te dijo. Sí, estoy redundante, pero bueno, qué horror, güey. Qué espantoso está este pedo. Y todavía se convenció más Clara de no hacer nada al respecto, porque Jorge le dijo que si ella lo denunciaba, no iba a pasar nada. Y como ella ya tenía el antecedente de que cuando quiso hablar de joven no pasó nada. Con el maestro. Y después con el tío. Con los dos esposos. Y todo lo que venía pasando y no pasaba nada. Ay, se convenció de que, pues sí. De que no iba a pasar nada, de que no iba a pasar nada. No, Iniestra sabía perfectamente el actuar. Ajá. Para permanecer inmuno. Yo creo que realmente Iniestra cuando actuaba era cuando lo veían los vecinos. Así es. Cuando actuaba era cuando sedujo a Clara, güey. Y su verdadero yo estaba en esas cuatro paredes de esa pequeña casa de la conserjería de una primaria, güey. Ahí en Qué maldito monstruo, güey. Y estamos empezando, güey. Sí, y eso no es lo peor, güey. Este cabrón todavía fue más allá. Todavía fue más allá de esta situación y convenció no solo a Clara, sino a Gabriela y a Rebeca de que fueran sus esposas. Hijo de... O sea... Porque utilizando lo mismo que usó al principio, le decía, es que esto es muy común. Es muy común que una persona mayor tenga relaciones con menores de edad, con mujeres de 13, 15 años. Y si no me crees, dile a tu mamá que te cuente la historia de su mamá. Ajá. Como a los 13 años empezó a tener 11 hijos, güey. Así es. Y la convenció de que para no vivir en pecado, se tenían que casar. Se tenían que... es que, güey, no, ya, no te interrumpo, sigue, güey. Ajá. Entonces utilizó la ignorancia y las creencias de Clara. Ajá. Para convencerla de que lo que estaban haciendo hasta cierto punto era correcto y era lo que tenía que pasar, porque la gente pobre hace eso, ¿no? Así es. Güey, entonces, eso hizo Jorge con Clara y con sus hijas. Pero falta el hijo. Exacto, sí, son tres, ¿no? Ajá. Fíjate, está tan cabrón todo este pedo, güey, que por un momento, neta, me olvidé absolutamente del hijo, güey. Se me olvidó por completo. ¿Qué pasó, güey? El morrillo tenía 13 años, Ricardo. Ya es un Entonces, jovencillo. Sí. A este cabrón lo puso a trabajar. A recolectar PET, a recolectar cartón, papel, fierro, todo lo que podía pues para... a pepenar. Ajá, sí, a pepenar, para llevarlo al desperdicio y venderlo. Okay. Pero si Ricardo no llegaba a la cuota, el niño era azotado y castigado con dormir en la azotea. ¿En la azotea? Lo mandaba a dormir a la azotea como un chingado perro. Entonces, anuló completamente al joven. Así es. Porque a los 13 años ya eres un jovencillo. A los 13 años ya puedes, hacerle frente a un adulto no de manera exitosa, pero sí puedes generar conflicto ahí, ¿no? Y entonces, este cabrón, en su psique, güey, sabía perfectamente que tenía que eliminar a la persona que le podría hacer frente. Y en este caso no era la mamá, güey. Era el niño, el jovencito. ¿Cómo lo eliminas? Lo sacas de la casa a trabajar. Lo sacas de estudiar, porque se me pasó a comentar eso. Bueno. Lo sacó de estudiar y lo mandaba todo el día a la calle. A estar recolectando y vendiendo. Para que en la noche llegara con dinero. Y si no llegaba con el dinero que este cabrón consideraba suficiente, su chinga y a dormir a la azotea. Lo eliminas estás eliminando completamente este otro personaje, güey. Y luego estás hablando de un jovencito en el 2005. Ya estos chamacos ya no miden 1.60, ya son jovencitos que ya son más grandecillos, ¿no? Más altos, y aún así este cabrón logra
como dices, contenerlo, eliminarlo, Sí, bloquearlo. güey. Chamacos de 15 años ya tienen mi estatura. Bueno, yo no soy tan alto, pero, pero sí. Entonces, bueno, en el 2006 es cuando a Iniestra se le ocurre la idea de encerrar a Clara, a sus dos hijas y a Ricardo en el cuarto de ahí de la conserjería, Ajá. prohibiéndoles salir supuestamente por su seguridad, para que no les fuera a pasar nada malo. O sea, es en el 2004. En el 2006. En el 2006, Ajá. ya cuando los encierra definitivamente, ¿no? Sí, que ya les prohíbe incluso a Ricardo salir del cuarto. Incluso asomarse por la ventana, me parece. Ajá, de hacer nada. La única que trabajaba ya en ese momento era Clara. Ok. Entonces ya en declaraciones posteriores, el director de la escuela se hizo una investigación por parte de la Defensoría de Clara, en la que ellos fueron los que tuvieron que recolectar pruebas para liberar a Clara. La fiscalía no hizo nada. Es que me parece que más adelante lo vamos a ver. Para la fiscalía Clara era igual de culpable, güey. Pero entonces, cuando en las declaraciones del director, el director dice, es que a mí se me hacía raro que todas las mañanas llegaba Clara y en un bote de basura ponía una bolsa de plástico nueva cerca de la cafetería para que los niños tiraran sus restos de comida y todo, y después esa bolsa ella se la llevaba y se la llevaba al cuarto, se la llevaba a su cuarto. Y dice el mismo director que ahora hilando todo eso se da cuenta que probablemente era para que comieran. No, es que ni siquiera les daba de comer, güey. Ya en octubre de ese mismo año, del 2006, Gabriela, la hija mayor, da a luz a un pequeño niño. Obviamente, producto del abuso de Iniestra. Sí, y no me acordaba de esa parte. No, a la que abusó primero fue a la menor. A la menor. Ajá. Pero ya para este momento, la mayor, Gabriela, da a luz a un niño. Producto del abuso. Obviamente. Es que yo no recordaba esa parte, qué horrible. Ya hasta aquí ya podemos acabar el capítulo, está de la fregada. Y todavía se pone peor, ¿no? Obviamente en este momento, Clara no dijo nada. Volvió a quedarse callada, ¿no? Después Jorge obligó a Clara a darle todo el dinero que ella ganaba como conserje, ¿no? Y como según este idiota, era muy poco el dinero que le daba, la mandó a vender chácharas en el tianguis. Ya estando en el tianguis, igual la misma investigación que hizo la Defensoría de Clara, los testigos dicen lo mismo que hacía Clara en la primaria. Lo hacía en el tianguis, está recolectando comida que la gente dejaba para comer, porque obviamente pues no le dejaba a este cabrón nada. No le daba dinero, ¿no? Todo el dinero se lo quedaba ahí. Y no le permitía que agarrara cosas de la chácharas, que obviamente Ricardo el niño de vez en cuando traía. Porque ese güey recolectaba PET, latas de aluminio, cartón, papel, pero como igual seguía sin ser suficiente, empezaba a recolectar cosillas que se encontraba en la basura. Y es ahí, para poder revender, ¿no? Y es ahí donde se le ocurre la idea a Jorge de mandar a Clara al tianguis. A vender todo lo que recolectaba el niño. Así es. Este cabrón, güey. Entonces, ya en abril del 2007, güey, ya llevamos 2 años. Sí, güey, de abusos, güey. Ya llevamos 2 o 3 años, ¿no? Porque empiezan 3 años y al menos 1 de encierro completo. Es cuando Rebeca, ahora es la menor, entra en labor de parto. Embarazó a las 2, güey. Evidentemente por esa misma situación. Rebeca se pone mal por esta situación y por eso Jorge le permite a Clara llevarla al hospital. Espérame, aquí ya tengo una duda. La primera niña a la que embaraza es la mayor, de 15 años, ¿no? Sí. Pero ella tuvo al niño. Sí. ¿En la casa? Sí. ¿Parió en la casa? Sí. Y la única razón por la que permitió que la menor embarazada saliera al hospital fue porque no pudo parir en casa. Así es, porque se complicó el parto. Güey, ¿qué? No. Por eso permitió que Clara la llevara al hospital. Un par de meses después. Espérame. Esto, porque estoy seguro que ese güey sí quería que naciera el niño, güey. Pues sí. Pues era el papá, ¿no? Pues sí. Güey, qué horrible, ya no quiero que siga. O sea, no es algo que él no quisiera o que no buscara. Es que no sé, güey. Es que él buscaba tener hijos con sus hijos. Sí, bueno, es un cabrón ya completamente dañado, desquiciado.
Qué horror, güey. Todavía no llegamos a la parte ruda, güey. Ay, güey, qué horrible. Si esto ya te parece rudo, espérate a que lleguemos. Sí, güey, y mira que yo soy fan de los serial killers y todo ese pedo. Bueno, dentro de su contexto y todo ese pedo, no hay que glorificar a nadie, güey. Sí, digamos que no fans de esos güeyes, sino que son historias interesantes de por qué llegan a este punto. Y las lees y no hay tanto pedo, pero yo creo que, sin duda alguna, el monstruo de Iztapalapa es una de las más brutales, cabrón, que se ha leído, güey. Sí está al nivel de Chikatilo, sí está al nivel de... Sí, güey. ¿No? Un par de meses después, Jorge obligó a Clara y a su hijo a vivir en la azotea. Ya eliminó a los dos. Ya eliminó a los dos. Y ya en el cuarto se quedaba con las dos niñas y con los dos... ¿Y los dos bebés? Los dos bebés. Que en ocasiones, también en declaraciones dice que los niños se los llevaba Clara. Para él quedarse con las dos niñas. Okay. Ya para este momento, un poquito más grande, pero seguían siendo menores de edad. Sí. ¿No? Seguían siendo menores de edad. Hasta aquí ya han pasado 3 años. La más grande tiene apenas 18, güey. O 16, 17, ¿no? Porque está dentro de eso. Entonces, pues ahí siguió haciendo infinidad de atrocidades. Ahora, ¿qué pedo con los hospitales? ¿Qué pedo con las autoridades, güey? Llega una niña menor de edad con complicaciones de un parto y no hay una investigación. Híjole, es que aquí en México es muy común eso. Bueno, en esta zona, bueno, sí, para todos aquellos que se cuestionen, oye, ¿cómo es posible que en un hospital haya nacido una niña de otra niña? O sea, ¿cómo es posible que en un hospital hayan recibido una menor de edad embarazada y no haya habido una investigación? Para todos aquellos que se pregunten eso, es porque desgraciadamente en las zonas aledañas a la Ciudad de México, en este caso Iztapalapa, la verdad es muy común, güey. Y luego como la niña iba acompañada de su mamá. De la madre, güey. Se evitan investigaciones porque... Es quien da el consentimiento. Ay, güey, qué horror. Es que sí, güey, es un síntoma de esta pinche degradación que estamos pasando. No quiero ser moralino, no quiero sonar como tu abuelita panista, pero, güey, es que la verdad es que en las instituciones se ven cosas muy feas, güey, ¿no? Tú estuviste en el búnker un rato, ¿no? Haciendo tu servicio social, güey. Sí. El búnker es de la policía, ¿no? Así es. De la Fiscalía, de la Procuraduría en ese momento. Ajá. Hoy Fiscalía General de la República. Y yo tengo amigos que han vivido muy adentro de Iztapalapa y todo eso. Y es muy bien conocido, güey, que hay morritas de 12 años, güey. O sea, qué horror, güey, decirlo, cabrón. Ha habido morritas de 12 años que salen embarazadas, güey. Personas con capacidades diferentes que salen embarazadas, güey. Yo llegué a conocer una chica de 31 años. Ajá. Que ella era abuela. Que ya era abuela, ajá, yo. De hecho, el trabajo creo que hay un güey así, pero. Saludos. Pero desgraciadamente es común. Entonces, si se les hace increíble que haya una menor de edad dando a luz y que no haya habido una investigación para ver de qué lugar viene este niño, cuál es la familia de este niño, es porque desgraciadamente es algo muy normal. Es algo muy normal. Y luego, como estaba la mamá dando el consentimiento, pues ya que investigas, güey. La autoridad le va a llévese su problema, señora, ¿no? Sí, es así, güey. Desgraciadamente es tan común que ya los burócratas ya dicen, no es mi problema, no voy a hacer más papeleo, llévese su problema. Y en muchas ocasiones tampoco es culpa de las personas de los hospitales. Pues es que tampoco, los hospitales güey, también es que sí. Hay muchas carencias en los hospitales. Sí, ¿cuántas veces no hemos escuchado casos de doctores, de enfermeros, que ellos mismos tienen que comprar los chingados insumos para atender a la gente? Entonces ellos dicen, güey, es que al final de cuentas aquí está la mamá dando el consentimiento, pues lamentablemente ya no es mi problema. Ay, qué horror. Sigue, creo que nos extrajimos mucho, pero al menos estuvo bien para poner el contexto de lo que se vive y hace que surjan este tipo de historias, ¿no? Bueno, sigue. Bueno, ya en el 2009, con todo el dinero que Clara le dio a Jorge, este cabrón se compró un taxi. Ajá. Y ya para este momento Clara y Ricardo ya eran prácticamente los esclavos de este cabrón. En las declaraciones que te digo que hicieron la investigación, la defensoría de Clara relatan que algunos maestros llegaron a encontrar a Clara y a Ricardo durmiendo en los salones. Los maestros, ¿no? Los maestros, de que probablemente pues, le ganaba el sueño, no se levantaba a tiempo, y cuando el director entra, pues va directo a su oficina, no hace rondín.
Cuando llegan los maestros a sus respectivos salones, es cuando encontraban a Clara y a Ricardo durmiendo ahí en el... Porque de el dormir salón. a una azotea a dormir en un salón, pues te quedas en un salón. Ajá. Entonces, como te digo, ya la tenía de conserje vendiendo chácharas, como tampoco salía, dices, güey, pues entonces el taxi, ¿qué pedo? ¿No? Pero como no salía dinero, Clara se iba en las noches a trabajar a un cine en limpieza. Trabajaba de limpieza y sus días de descanso se dedicaba a lavar ajeno. Puta. A esto, nada más Clara, Ricardo seguía con su chamba, ¿no? Que era vender cosas, recolectar desperdicio y cháchara, ¿no? Uh-huh. En declaraciones de este güey, en declaraciones de Jorge, ya posteriormente, cuando lo detuvieron, él dijo que había creado un sistema de puntos, en el que ganarían puntos siempre y cuando lo obedecieran, o siempre y cuando cumplieran con las exigencias que él les pedía. Entonces, cuando llegaran a los 100 puntos, Jorge le iba a permitir ver a las niñas. Ese era el premio. Ese era el premio, pero era literalmente verlas. Sí, porque, bueno, ya acabas de decir que la sacó de la casa y dormían en los salones, ¿no? Y este güey se encerraba con las dos niñas. Y el premio era verlas, o sea, que las niñas se asomaran por la ventana, las saludaran, le gritaran algo y van para adentro. ¿Ah, sí? ¿Así? O sea, literalmente verlas. Sí, era el premio, verlas nada más. Entonces, ¿cómo se llama? Y según este cabrón, cuando Clara y Ricardo llegaban a cometer algún error, les quitaba todos los puntos y tenían que empezar de cero. Según Clara, para poder llegar a los 100 puntos, en ocasiones pasaban meses. Pasaban meses para que ella pudiera juntarlos. Para poder ver a sus hijos desde una ventana. Hijo, qué horror, cabrón. Ya para el 18 de junio del 2009, Jorge sacó a las niñas sacó a sus hijastras y a sus nietos del cuarto y las llevó a la casa de su mamá. Porque ya los maestros, el director, incluso varios vecinos ya estaban empezando a sospechar, porque en muchas ocasiones casi lo agarran haciendo sus atrocidades, haciendo sus chingadas. Es que es justo lo que te iba a decir, güey. Es que no puedo creer si trabaja en una escuela y ya están empezando a ver registros de que se está llevando la comida de la basura y están durmiendo en salones. Que no han visto a las niñas. Pero espérame, hacia la vista de los más. O sea, ¿cómo es posible que ya tienen estos dos antecedentes? ¿Cómo los maestros, el director, por qué no actuó? ¿Por qué no hizo algo? ¿Por qué no hizo preguntas, güey? Eso es lo que ya te iba a decir. Pero entonces me dices que este güey, para evitar que lo cachen, porque ya estaban a punto de cacharlo, porque precisamente ya estaban empezando a hacer estas preguntas las personas que estaban conviviendo alrededor, dijo, me largo de aquí. Si saca a las niñas y a los nietos, saca a las muchachitas y a los bebés. Y a los bebés, dejémoslo así. Y se los lleva a casa de su mamá. Precisamente por lo que dices, acuérdate en el capítulo de los niños de estos de, ¿cómo se llama? De los niños asesinos de Inglaterra, se presentó algo que es el efecto Genovese. Es el síndrome Genovese o el efecto espectador. Que se supone que la demás gente no hace nada porque asumen que alguien más ya lo hizo. Exacto, eso lo explicamos un poco en el de John Venables, ¿no? Entonces, pues es lo mismo que pasó aquí. Al principio no se hacía nada decía nada. Ya cuando la defensa declara, porque la fiscalía no hizo nada, cuando la defensa declara, empieza a investigar y empieza a recabar pruebas para liberarla, es cuando descubren que todos los vecinos sabían o sospechaban, los maestros, el director, los de estos de la Junta de Padres de Familia sabían que algo malo estaba pasando. Pero pensaban que alguien más ya lo estaba denunciando, ¿no? Ay, güey, entonces fue esto lo que hizo que este monstruo sacara a las dos niñas y a los bebés y se los llevara a otra maldita casa del terror. Así es. Y ahí este ojete de todos modos le seguía exigiendo dinero a Clara y a Ricardo y no dejaba ver a las niñas. Y todo este lapso, todo este martirio duró 2 años. Todavía duró 2 años en el que ya Clara no volvió a ver a las niñas. O sea, hubo un lapso de 2 años en donde ya no las vio. Pero chécate la fecha, en 2009 es cuando las saca de la escuela y las lleva al cuarto de su mamá. Esta es importante la fecha, ahorita vas a ver por qué. 2009, ok. Ya en el 2011, Clara por fin tomó la decisión de denunciar a Jorge.
pero tal y como lo imaginas, pasó lo que Jorge le había dicho. O sea, nada. Nada. Fue a los ministerios públicos de Iztapalapa y en muchas ocasiones la mandaron al demonio. La ignoraban. Qué triste es darte cuenta que son muy ciertas las palabras de este desgraciado, güey. Este güey le dijo, ve y haz algo y no va a pasar nada. Incluso algunos ministerios la llegaron a mandar a la chingada porque le dijeron que si seguía haciendo nada a pedo, ella también iba a caer por ser cómplice, por no haber dicho nada en tanto tiempo. Y creo que es algo de lo que se habló cuando se dio a conocer este... Vamos ahí, ¿no? Ajá, sí, ahorita llegamos. Entonces, date cuenta, como dices, o sea, te revictimizan. Ajá, te revictimizan. Entonces, por eso cuando la gente no confía en la policía, es por algo. Es con justa razón, güey. ¿No? Y más en un lugar como Iztapalapa. Y más una mujer abusada, güey. Puta, qué triste. Que ya trae en su psique, solamente está confirmando lo que por años le han dicho. Ajá. La autoridad no va a hacer nada. Lo que por años la gente que la abusó le ha dicho, güey. Qué horror, güey. Entonces, pues ya pasaron como 2 o 3 meses hasta que su hermana le dijo, ¿sabes qué? Vamos a declarar, pero vamos ya a... ¿Cómo se llama? Vamos a la coordinación territorial de Iztapalapa a que nos escuchen. Ya nos tienen que escuchar a huevo. Entonces, para esto, Clara, no muy convencida de todo esto, escribe una carta detallando todo lo que le ocurrió desde que era pequeña hasta que conoció a Jorge. Prácticamente todo lo que te estoy contando viene de la carta. ¿Viene de la carta? Que hizo Clara, las declaraciones de Jorge y todo eso. Es una cartota, ¿no? La carta tenía 22 páginas. Ay, güey, qué horror, güey, no. Y en ellas narraba 7 años de maltratos y abusos a manos de Jorge Iniesta. De manera detallada y explícita. ¿Sí? ¿22 páginas? 22 páginas explícitas. 22 páginas explícitas de todo lo que vivió con Iniesta, güey. Así es. Ay, güey, no quiero ser morbosón y romper con el mood de este podcast, pero ¿se podrá conseguir ese pedo? No, la fiscalía sí... Forma parte de la investigación de la fiscalía. Sí, y sí lo... Pero no es una declaración que Clara haya hecho a la fiscalía. Es una carta que Clara hizo antes de... No sé si me explico. No es una declaración que la fiscalía le pidió. Ajá. Ella lo escribió antes. Ella lo escribió antes y fue cuando la llevó. Ajá. Y ya en la coordinación territorial es donde ya el cabrón que lee la carta dice, ay cabrón, se me hace que si hay pedo. Se me hace, güey. Ajá, pues nada más. Hijos de perra, güey. Ajá. Conociéndolos, ¿tú crees que no? Ajá, sí. Entonces, yo creo que el güey de la fiscalía que leyó esa madre dijo, bueno, pues la mitad de esto sí está grave, vamos a ver qué pedo, ¿no, güey? Hijos de... Entonces, esto... Entonces, tomando en cuenta este pedo, es muy probable que estas 22 páginas escritas de puño y letra de Clara se hayan perdido en una carpeta. Es muy probable. Ok. Bueno, nada más era eso. El archivo muerto de... Sí, quería meterle morbosillo porque pues aquí nos gustan los libros. Pero no. Sí. Entonces, esto fue en junio del 2011. Ajá. En septiembre del mismo año... En septiembre del mismo año ya Clara la llaman para que presente su declaración en el búnker, ahí en la Procuraduría General de la República, ¿no? Para que se encare a su agresor y haga su respectiva denuncia. Para que se encare. Aquí quiero hacer un pequeño resumen. No entiendo por qué a la abusada, una de las cosas que le piden es encarar, güey. Es que es parte más de ese pinche terror, güey. Actualmente ya no sucede así. Ya no sucede. No, ya en México está establecido los juicios orales. Entonces ya todo eso ya no es como antes, pues. Porque yo también me acuerdo que también cuando querías denunciar, te tenían que encarar con el tipo que estás denunciando. Entonces, si el tipo salía libre, el tipo ya conocía tu cara, güey. ¿Cuántos pinches casos no hubo? Y no solo tu cara, porque la persona acusada tiene la posibilidad de acceder al archivo. Y ahí viene tu dirección y todo ese pedo. ¿Cuántos casos no hubo en aquel entonces, güey, de delincuentes que tomaban venganza de unos güeyes que los denunciaron, güey? Por eso la puta impunidad, güey, creció tan cabrón, ¿no? Por eso la gente no denuncia. Ajá, porque siguen pensando, güey, yo hasta la fecha era de esos, güey. Yo seguía pensando que seguían existiendo los careros, güey. Actualmente ya existen un montón de
de formas en las que tú puedes levantar una denuncia. Sin toparte de frente con el cabrón. Así es, sin tener que volver a revictimizarte. Porque es que pero eso sí, siempre se tiene que, digamos que es un poco más tedioso, porque tú ya no te tienes que enfrentar a tu agresor, sin embargo, tienes que demostrar que aquel cabrón hizo algo. Porque así como la autoridad actualmente, bueno, es que teoría, la autoridad está para protegerte, también está para evitar que la persona que tú estás acusando sea denunciada falsamente. No sea denunciada falsamente. Híjole, es que es unas por otras, güey. Pero la verdad es que yo considero que el que hayan quitado el que te cares con el que te abusó, güey, es algo muy positivo, güey. Aunque, obviamente, como dices, está bien hecho, pues tienes que comprobar, güey. Híjole, qué horror, qué difícil, güey, qué horror. Sigue, pues nos estamos distrayendo mucho. Entonces, bueno, ya Clara se presenta ahí en el búnker. Cuando llega, se llevó una sorpresa muy cabrona, porque en las afueras del lugar había un chingo de reporteros, fotógrafos, camarógrafos, periodistas, había mucho desmadre. Mucha bulla. Ajá, entonces ella, como pudo, entró al lobby o a la recepción de la procuraduría. Obviamente los reporteros, toda la gente no sabía quién era ella, entonces pues no le prestaron atención. Y Clara no sabía por qué había tanta bulla, ¿no? Sí, ella pensó que pues era cualquier cosa, que ella la llamaron para rectificar su denuncia, ¿no? Sí, y luego como esta madre está enfrente de Televisa Chapultepec, pues no sé, yo creo que por algo ahí no le puse mucha atención, ¿no? Digamos que hasta aquí todo es una maldita confusión. Y cuando llega ahí al lobby, una mujer ya la estaba esperando. O sea, cuando Clara se presenta, esta mujer se acerca y le dice, ven, sígueme, porque te tienen que hacer un examen médico, te tienen que hacer una revisión médica. Obviamente Clara, la mujer que se impresionó porque la llevaran a un Starbucks, pensó que esto era rutinario, que era algo normal. Que era parte de un protocolo, bueno, sí. Y efectivamente la llevaron con el médico legista y le hicieron un examen médico. No sé en qué consista, porque yo cuando he tenido exámenes por médico legista ha sido por alcoholismo. Por alcoholismo. Pero bueno. Y tu diagnóstico siempre ha sido es positivo. Pero bueno, vamos a lo que estamos, ¿no? Ya cuando sale del servicio médico, es trasladada a una habitación donde todos los reporteros, todos los camarógrafos y toda la gente que vio ahora está de frente a ella. Neta, güey, es lo que vas a decir ahorita. Es lo primero que ella vio a los camarógrafos. Después la chica esta que la llevaba, la sienta junto a un cabrón que ella conoce. La sienta junto a Jorge Iniesta. No seas cabrón. Eso yo no sabía de eso pasó, güey. La sienta junto a Jorge Iniesta. Ajá. Ya no era víctima. Ahora era acusada de ser cómplice de Jorge Iniesta. Ay, güey, no mames. Este pedo se pone cada vez peor. Eso no es lo peor que le pasó en ese momento. En ese momento, estamos hablando de ese momento. Ajá. Se sientan. O sea, ella no sabía, ella según iba a rectificar su denuncia y de repente ya la presentan, ¡pum! Eres cómplice. Eres cómplice de este cabrón que está al lado tuyo. Pero espérame, aquí ya me está brincando algo, güey. ¿Por qué está ese güey ahí en el búnker? Ahorita llegamos a eso. Esto no es lo peor que le pasó en ese momento. En ese momento, cuando estaban presentando a toda esta gente, porque estaba Jorge Iniesta y su familia, ¿no? Y su familia, sus hermanos y su mamá. Ahorita te voy a contar eso sí lo recuerdo en los medios que estaban. Ahorita te voy a decir, estaban peleando entre ellos, güey. Ahorita te voy a decir por qué estaban ellos ahí. Pero Clara, en ese momento, todavía no era lo peor que le había pasado. Mientras los están presentando, es cuando Clara se entera que su hija menor, Rebeca, y su hijo habían sido asesinados por ese monstruo en el 2009. En el 2009, estamos hablando que esto pasó en el 2000. Ajá, en el 2011. Hace un rato te dije que recordaras el año. La fecha del 2009. Que fue cuando Jorge sacó a las niñas del cuarto y se las llevó a casa de su mamá. Y ahí Clara dejó de ver a sus hijas. Ya en el 2009. En el 2011, cuando la presentan como cómplice, es cuando se entera que en el 2009 Jorge asesinó a su hija y a su nieto. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué? No, esta es una puta locura, güey. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la razón
por la que Iniestra estaba en el búnker. Ahorita llegamos a eso, mira, déjame. Todavía no estamos parte de... Hijo, no, güey. Esta es una maldita locura, güey. En la declaración de Jorge, en ese año, en el 2009, Rebeca aprovechó que había una ventana abierta y él no estaba. Entonces es cuando Rebeca se asoma y empieza a gritar para pedir ayuda. Aquí nos regresamos al 2009. Ajá, esto es en el 2009. Jorge regresa a la casa y ve que Rebeca está en la ventana gritando y pidiendo ayuda. Entonces este güey pues se encabronó porque ella había desafiado sus órdenes. Su autoridad. Entonces lo que hizo fue agarrar un tubo y comenzar a golpearla. Primero en el cuerpo para que se metiera y ya estando dentro cayó y le empezó a golpear con la cabeza hasta que perdió la vida. Entonces la razón... Eso no es lo peor. Ay, güey, espérame. Es que esto se va poniendo peor, güey. Desciende y desciende a lo más oscuro. Desciende. Pero entonces podría ser que la razón por la que Iniestra sale de la escuela para irse a la casa de sus perros familiares es porque ya había matado a la niña, ¿no? No, la mató en casa de su mamá. En casa de su mamá. Ok. Sí, ahí me confundí, pero Ajá. Ya cuando la pobre chica ya está ahí sin vida en el suelo, en su desesperación, Jorge tomó al hijo de Rebeca y se lo puso en el pecho, según él, para ver si por medio del instinto maternal o no sé qué, Rebeca reviviera. Pero en su desesperación apretó tanto la cabeza del bebé sobre el pecho de Rebeca que el bebé falleció también. Ay, güey, no. ¿Y si hacemos un podcast de chistes? Ay, güey. Cuando pues ya tiene ahí los cuerpos, lo que decide este cabrón es meterlos en unas bolsas de basura y ponerlos abajo de la cama. Porque para ese imbécil, eso eran, güey. Pues sí. Basura. Y ahí los tuvo un mes. Hasta que ya de plano el olor fue insoportable. Y a todo esto, y la una familia de las primeras personas que le reclamó lo del olor fue su mamá. La primera en enterarse de qué chingados hizo Jorge con su... no sé, su hija, con la chica. Con su víctima. Con su víctima, sí, perdón. Con su víctima fue la mamá de Jorge. La mamá de Jorge llama a su hermana y a su hermano para que le ayuden a sacar esos cuerpos. Jorge, acuérdate que tenía su taxi. Entonces, con ayuda de su hermana y de su hermano, suben los cuerpos al taxi y se van a la carretera México-Puebla, que está cerca de la zona. Ahí en la carretera es donde abandonan la bolsa, donde abandonan los cuerpos y ya se van, ¿no? Ya regresando, seguimos en ese mismo año. La familia se convierte en cómplice de las atrocidades de este cabrón, güey. ¿Por qué? Porque en las declaraciones, cuando le preguntan, mira, en ese mismo año los cuerpos fueron encontrados. ¿Sí los encontraron? Los encontró la policía y se hizo una carpeta de investigación, pero pues ahí la dejaron botada, hasta ahí quedó, ¿no? Ya después, cuando los capturan, es cuando Jorge dice, no, pues es que me ayudó mi hermano y mi hermana. Pum, ya son cómplices. Y luego el hermano y la hermana dicen, es que mi mamá nos dijo que lo ayudáramos. Pum, ya eres víctima. Y Clara se vuelve víctima porque ella permitió el abuso. Sí, por eso, sí. Es entonces, que, aquí vamos a hacer un paréntesis. Muchas veces es bien sabido que son las familias las que solapan este tipo de actitudes, güey. ¿Cuántas veces no hemos visto videos en los que llega la policía a tratar de detener al delincuente y sale toda la familia a defender a su niñito, güey? Sale toda la familia, la mamá, la hermana, la cuñada, a defender a su rata, güey. Ese pinche... Es que a ver, por eso no me gusta. Bueno, yo jamás voy a renegar de dónde vengo, güey. Yo vengo de barrios muy bajos de la Ciudad de México, güey. Y esa situación la llegamos a ver. Tú y yo venimos del barrio, güey, ¿no? Y nosotros tenemos bien presentes, güey, cómo las mamás salían a defender a su pinche rata, güey, ¿no? Entonces, por mucho que no reneguemos de dónde venimos, no vamos a olvidar de dónde venimos, a pesar de que estamos un poquito mejor, güey. Pero yo jamás voy a romantizar el barrio, güey. Porque esa manera. Porque en el barrio se dan esas pinches historias en las que la mamá y la familia defienden al rata, güey. Y muchas veces nos tocó ver cómo la mamá y la familia defendían al rata
Porque este cabrón había robado a la vecina de a un lado, güey. O sea, ni siquiera... O sea, se habla mucho de, no, es que el barrio es chido, el barrio se respeta. Pero estos desgraciados ni siquiera respetan el barrio, güey. Es muy bien sabido que las madres solapan estas chingaderas. Y este es el epítome de esta parte del barrio, güey. En la que, bueno, también se dan otros casos, ¿no? Porque hemos sabido también, güey, de gente de mucho dinero que tiene a su hijo borracho que se estrella, choca, mata a alguien y el papá de dinero lo saca, ¿no? Es muy conocido, ¿no? Justo esta semana pasó algo así en Saltillo. Ajá. No me acuerdo si era en Saltillo o en Monterrey. De un chico que se quiso meter a robar una casa. Ajá. Y como los padres, los dueños de la casa, se dieron cuenta que este cabrón estaba robando, este güey salió corriendo, se cayó y quedó ensartado en los hierros de la barda. Los familiares llamaron a la policía no llegó, el ratero o el chamaco se desangró y murió. Ajá. Y ahora la familia del ratero está demandando a la familia por dejarlo morir. Ajá. Es que este pinche pedo de romantizar el barrio a tal grado de defender un rata, güey, de defender a alguien malo, y sobre todo, es mi furia ante este tipo de pedos porque yo siempre he sido obrero, güey. Uh-huh. Toda nuestra vida hemos sido obreros, güey, y sabemos perfectamente que la rata roba al pobre, güey. Te falta un dedo por ser obrero. Me falta por chingarte. Por trabajar, güey, me falta un pinche dedo, güey. Para que llegue cualquier pendejo. Ajá, para que llegue un imbécil, güey, y te robe, güey. Yo nunca voy a romantizar el barrio, pero nunca voy a olvidar que vengo de uno, ¿no, güey? Y pertenecemos a uno, güey. Pero es por eso, güey. O sea, el rata roba al pobre, güey. ¿No? Abusa del abusado, güey. Y no hay nada más nefasto y más miserable y más mierda que alguien que abusa de un abusado. Entonces, la familia Diniestra se convirtieron en la peor clase de ser humano, güey. En la peor clase de basura al solapar y apoyar a un mierda. Así es. Ay, bueno, me expandí un poco, güey, pero este pinche tema me genera mucho conflicto cuando la familia defiende lo indefendible, güey, ¿no? Ay, síguete, güey. A ver si no quito esta parte porque no es irrelevante igual el tema. Pero ya cuando se hace la carpeta de investigación, te digo que no pasa nada, ya regresamos al 2011, ya los tienen detenidos. Están presentando su declaración. En la declaración, Jorge es el que involucra a Clara al decir que ella sabía todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba ocurriendo, y no solo lo sabía, sino que lo motivaba e incluso le gustaba ver. Exacto, esta es la parte, es que yo recuerdo muy bien las entrevistas que se hicieron a estos pinches salvajes, güey, en donde está Iniestra enfrente, a un lado está Clara, y atrás están los familiares incluso peleándose entre ellos, ¿no, güey? Y es, lo que me llamó mucho la atención de este pedo, es que este güey le gusta la atención, ¿no? Y es Iniestra el que narra cómo Clara disfrutaba de hacer eso, disfrutaba de ver cómo este güey abusaba, y Clara tienes a un lado afectada y quejándose y todo ese pedo, güey. Pero Iniestra lo está disfrutando. En el grupo de Facebook del podcast vamos a poner los videos, porque esos están en los medios, ¿no? Los puedes encontrar fácilmente en YouTube. Lo vamos a poner para que vean cómo el tipo disfruta de la atención que le está dando las atrocidades que cometió, güey. El tipo es el más feliz, es su Disneylandia estar ahí, cabrón. Sí. Bueno, entonces, y fíjate una cosa muy curiosa. A Clara se le hicieron pruebas psicológicas de una perito. Ajá. Pero resulta que esta perito no tenía la capacitación o no tenía los estudios que respaldaran lo que hizo su investigación, su test que le hizo a Clara. Y lo peor es que esta persona, no tengo ahorita el nombre, pero no hace mucho le dieron un puesto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ay, es que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una puta monserga, güey, la verdad. Entonces, bueno. La que le hizo para que quede un poco más claro, la que le hizo los estudios psicológicos a Clara. Ajá, que la acusaban. Que la incriminaron, pues. Es una persona que no tenía la preparación ni los estudios para hacer esos estudios, ¿no, güey? Para hacer esas pruebas psicológicas. Y aún así le dieron un puesto. Y aún así la CNDH le dio un puesto alto. Ajá. Incluso se hicieron marchas y manifestaciones para evitar que esta persona tuviera el puesto y terminaron por quitárselo. Ah, sí se lo quitaron. Sí. Pero de todas maneras. Afortunadamente, pero vamos, ¿cómo este tipo de personas llegan? Ajá, y era un estudio que inculpaba a Clara, güey. Y tienes una persona que ni siquiera está calificada para hacerlo.
hacer un estudio tan importante como para determinar el futuro de una persona, güey. Así de tanto les vale madre a la fiscalía y un poco la CNDH. Búsquenla, se llama Virginia Cruz Domínguez. Virginia Cruz Domínguez, güey. Esta fue, te digo que por 3 años fueron, Clara Tapia se defendió de las acusaciones de esta Virginia Cruz Domínguez, ¿no? Perito en psicología, que según la misma Procuraduría dijo que no cuenta con la capacitación especializada para atender a mujeres víctimas del delito. La misma Procuraduría que puso a ella como perito, después fue la que dijo que ella no tenía la capacitación para atender a mujeres víctimas del delito. ¿Cómo se llama? Virginia Cruz Domínguez. Virginia Cruz Domínguez, espero que nunca encuentres trabajo en ningún perro lado, güey. En serio, güey. Porque ella argumentaba que efectivamente Clara no tenía la capacidad de ser una buena madre. Entonces la defensa de Clara fue lo que dijo, es que tú estás asumiendo que el rol de Clara es ser madre. Por el simple hecho de ser mujer, su rol es ser madre. Entonces ahí estás asumiendo, en primera. En segunda, como no tienes la capacitación especializada para tratar a mujeres víctimas de violencia, no sabes o no entiendes por todo lo que ha pasado Clara. Todo lo que pasó Clara la llevaron a permitir que este ojete hiciera todo lo que quisiera. Ay, güey, es que... Así como en el monstruo de Catepec, hablamos del monstruo y no de los monstruos, aquí estamos metiendo, o pienso yo que la gente está metiendo en el mismo costal a Clara que a Jorge. Entonces al revés, espérame, al revés, aquí te equivocaste. En el capítulo del monstruo de Catepec hablamos de los monstruos de Catepec y no del monstruo, o sea, tú lo dijiste al revés. No, es que se sabe que es el monstruo de Catepec, porque se dice que este cabrón es el que hizo todo, pero la esposa de ese cabrón era el que hacía todas las cosas, entonces eran los dos, no nada más era uno. Entonces, y aquí estamos hablando de que los dos son unos ojetes, cuando en realidad solo es Jorge. Con realidad solo es Jorge, ok, sí. Al menos hasta lo que conocemos, ¿no? Porque puede ser que también Clara, conscientemente haya permitido cosas. No lo creo por todo el antecedente que ya viene detrás de ella. Por eso no creo. Pero bueno, vamos. El terrible trabajo de la fiscalía también. Como les hemos dicho aquí en este podcast, no crean en nada. Cuestiónenlo todo. Okay. Bueno, a este cabrón en 2015 lo sentenciaron a 241 años de prisión. Ya hablamos un poco de por qué les dan tanto tiempo, ¿no? A este cabrón los delitos que le achacaron fueron secuestro, homicidio, lesiones, corrupción de menores, explotación laboral y violencia familiar. Que me parece que el de violencia familiar es el que ya libró. ¿Ah, sí? Por eso se les da por eso se les da tanto tiempo. Por eso les echan tanto tiempo en la cárcel. Por si chispan algunos. Porque si quitan uno, de todos modos sigue teniendo un montón. Ya con el simple hecho de que tenga corrupción de menores y secuestro, son los que acumulan mayor cantidad de tiempo. Lo de violencia familiar me parece que se lo quitaron por toda esta situación de que Clara no era una víctima. Ok. Ay, güey, ya que acabe esto, por favor. Entonces te digo que Clara fue condenada y trasladada al penal de Tepepan por ser víctima de este culero, ¿no? Incluso en algún punto Gabriela, la hija mayor, la que quedaba, llegó a defender a Jorge. Puta madre. Llegó a defender, ella ya mayor de edad, ya de 18 años, llegó a defender a Jorge y ella fue la que dijo que su mamá permitía los abusos. Puta madre, entonces también por eso terminan de inculpar a Clara, porque es la niña, la mayor, la abusada, la que dice, es que mi mamá también permitía todo este ay, güey. Y esto cuadra perfectamente con lo que Iniestra decía, ¿no, güey? Pero estamos hablando que es la declaración de una persona abusada durante toda su vida, güey. Principalmente no sé, en la adolescencia, que es prácticamente lo que forja a los chamacos. Lo que forja a los adultos, ¿no? Bueno, ese caso está... te digo que fue... Clara estuvo 3 años en la cárcel, acusada por las autoridades, principalmente por esa que te digo, ¿no? Virginia Cruz Domínguez. Que la misma fiscalía o la procuraduría dijo que no, que esa ni tenía el conocimiento. Y también fue perseguida por los medios de comunicación y la sociedad en general por ser una mala madre y no proteger a sus 3 hijos del maltrato que fueron sometidos. No culpo a la sociedad
Pero está muy complicado, güey. Está muy complicado. Sigue, güey, porque está muy complicado. El 5 de septiembre del 2013, Clara fue absuelta y salió libre. Y ya hasta el 3 de octubre es cuando un juez determinó que ella solo fue víctima de violencia familiar. Es que sí, güey. Ya para finalizar, porque esto estuvo un poco denso, ya para finalizar, cuando Jorge Iniestra fue presentado a los medios de comunicación, estos le pusieron el apodo del monstruo de Iztapalapa. Y ahí mismo, este ojete se burlaba de la situación, mientras declaraba, parecía estar muy contento, como tú dices, ¿no? Como si hubiera logrado una gran hazaña y que el mundo estuviera a sus pies. Y ya para finalizar el capítulo y para finalizar con esta historia, este güey, a manera de burla, dijo: no podría considerarme loco. Cínico, tal vez sí. ¡Qué bastardo! Son risas nerviosas, güey, porque no disfruté nada de este maldito capítulo, güey. Esta es una muestra, güey, de hasta dónde puede llegar una persona dañada, güey. Y también es una muestra de cómo las leyes no sirven para proteger a las personas abusadas, güey. Aquí estamos hablando de una mujer que fue abusada durante todo el tiempo, pero también las autoridades que se encargaron de protegerla la abusaron. Como una persona apalancada, con palancas, porque no veo de qué otra forma haya tenido el puesto de perito y después de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en muchos aspectos es un puto chiste, güey, en este país. Yo tenía una maestra que nos daba clase en la carrera, que precisamente trabajaba ahí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y fue tanto lo que vio, tanto lo que no pudo hacer, que decidió renunciar. Sí, está muy cabrón. Esta sin duda es una clara muestra de la descomposición que puede generar una sola persona, güey, en un ambiente propicio para el abuso, ¿no, güey? Con eso terminamos el tema de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales, en nuestro grupo de Facebook y... no olviden unirse al grupo. No olviden unirse. Como testigos perdidos en primer nivel. Estamos regalando libros. Vamos a regalar un funquito por ahí. Vamos a hacer dinámicas para hacer varios regalos. Y muchas gracias por escucharnos. Nosotros vimos el podcast Perrito. Adiós.